Oviedo, Pedraza, Peralta Cristian, Pereira Joana, Presente, profe. Quispe, Presente. Saldis, Sánchez, Sánchez Lautaro, Presente, profe. Toniuti, Presente, profe. Valdés Agustín, Baquel Benjamín, Vega Luciano, Vergara Santiago, Presente, profe. Videla Franco, a ver, los que no están en el listado, ¿por qué no habilitan el micrófono? Ya llevamos varias clases. Profe, Oviedo también está presente. Disculpe, yo soy en ingreso. Les recuerdo que tienen que cumplimentar un 75% de asistencia. Y la app también la pueden bajar del celular, así que el celular sí tiene la manera de utilizarse con micrófono y con cámara. Van a tener que revisar esto con el VEDER para que cuando entre a tomar asistencia, que considere que ustedes están en la clase. Por lo pronto, quien no conteste a través de este medio, para mí la asistencia no está completa.
Bueno, vamos a dar comienzo a la clase. Para mí la asistencia terminó, no, si no perdemos mucho tiempo. El que no esté en el listado, que lo vea con el VEDER, por favor. Y si no, que mande un mensaje vía correo electrónico a mi dirección para poder contemplarlo. Si no, perdemos mucho tiempo. Y hay gente que no es la primera, si es la primera clase, ya tiene perdido varias clases sobre las que hemos trabajado. Me refiero al caso de los que están escribiendo que faltan en el listado. Para continuar con la clase que venimos desarrollando referido a óptica, vamos a considerar a partir de ahora habíamos llegado hasta los espejos planos y vamos a pasar a hablar sobre las lentes. ¿Alguna duda con la formación de imágenes y su caracterización en cuanto hacia la lente es cóncava o convexa? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se está viendo la pantalla que dice lentes delgadas? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como podemos observar en las gráficas, una lente es un material, como bien está descrito acá, transparente, limitada por dos superficies, en donde tenemos una superficie puede ser curva y otra plana, o viceversa, como lo tenemos acá. Fíjense que las lentes convergentes, esta es una biconvexa, una convexa, una plano convexa, menisco positivo. Siempre se lee la lente de izquierda a derecha. Por ejemplo, esta no es convexa plano, es de izquierda a derecha. La primera superficie que encuentro es un plano, entonces este es plano convexa. Este será plano cóncava, ¿sí? Entonces, son dos superficies que tienen un determinado espesor. Si yo lo mido así, ¿no es cierto? También se las conocen como lentes gruesas, a las lentes convergentes, y a las divergentes como lentes delgadas. Son otra manera de denominarlas. Entonces, en este caso, nosotros vamos a considerar a estas lentes como convergentes, aquellas que cuando reciben la luz o los rayos de luz que provienen, como hemos dicho siempre, desde la izquierda hacia la derecha, que sus rayos convergen en un punto denominado foco, y en este caso vamos a trabajar siempre con las leyes de refracción, porque acá el rayo viene desde atravesando un medio, que por ejemplo esto puede ser aire, y la lente está formada de vidrio, por ejemplo, y ese material tiene otro índice de refracción en donde se relacionan las velocidades de propagación de la luz con la velocidad en dicho medio. Y los rayos convergen hacia un punto común que es el foco. Por eso nosotros vamos a fundamentar estas lentes, su ecuación, como vamos a ver enseguida, basada en las leyes de refracción. Y en el caso de las lentes divergentes, los rayos que provienen del medio, por ejemplo, que esto puede ser aire, y se refracta, pero la prolongación de sus rayos
se cortan en un punto que es el foco, pero del lado positivo de la lente. Entonces, lo que nosotros habíamos dejado pendiente es la ecuación que nos da, o cómo vamos a trabajar con la ecuación de los lentes, los espejos, para poder determinar las distancias, cómo se aplican, qué es lo que es el aumento de un espejo, de una lente, y así poder con esa ecuación resolver distintos problemas. Para el caso que estamos viendo acá en la imagen, esto sería la lente donde este es el objeto que está formado a una distancia, ya vamos a ver que esta distancia le llamamos distancia objeto, esta sería la distancia imagen. Este punto central no es ni más ni menos que el vértice del sistema óptico. Y recuerden que todo rayo, en este caso que se propaga paralelo al eje óptico, se refracta pasando por un punto que es el foco, y el que pasa por el centro o el vértice no sufre desviación, por lo tanto la intersección de los dos rayos se da un punto en el cual vamos a tener la formación de la imagen con su debida longitud. ¿Alguna duda hasta ahí? Este sería el caso de una lente convergente. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, vamos a pasar, este sería el ejemplo de una lente divergente, con el mismo criterio, el rayo que va paralelo al eje óptico se refracta, y esta sería su prolongación sobre el foco, y el que pasa por el vértice no tiene desviación, por lo tanto el punto de intersección es el punto donde tenemos la imagen. Entonces, la manera de representar gráficamente las imágenes y encontrar su ubicación, tanto en lentes como espejos, es similar. Para trazar los rayos siguen las mismas características. Por lo tanto, yo les puse un pequeño resumen donde cuando hablamos de lentes o espejos, esta es la forma de representar una lente convergente, y esta es la forma de representar una lente divergente. Entonces, cuando hablamos de las imágenes, en el caso de los espejos, cuando la imagen está posterior al espejo, decimos que es una imagen como virtual. Cuando estás a la izquierda del centro óptico, la imagen es real. Para el caso de las lentes, es al contrario. Cuando la imagen está del lado del objeto, la imagen es virtual, y cuando se encuentra a la derecha de la imagen, del espejo, la imagen es real. Eso es para que ustedes tengan un resumen de cómo tienen que caracterizar a la imagen. Más allá que después digan si es, más allá de si es real o virtual, si es aumentada, disminuida o de igual tamaño, ¿no? Como hemos estado haciendo con los espejos. Y como les había dicho, en el caso de... les he puesto acá, les voy a copiar en el chat esta dirección para que la tengan. Profe, Digan. ¿ese archivo Word está subido al campus? Porque yo descargué uno de unidad 3, óptica geométrica. No, todo es lo diferente. todo lo que está en el campus hay que modificarlo. Todo lo que está en el campus
corresponde a un año que subimos con el ingeniero Juan Páez la materia y ahora se ha modificado. O sea, en el campus, por ejemplo, la unidad 1 no empieza con óptica, empieza toda la parte de Ondas mecánicas, puede ser. claro, sí, 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 todo eso, todo ese cambio. Eso hasta que no, por eso yo les he ido pasando la bibliografía en el orden que la estamos desarrollando. Yo no estoy trabajando con el campus, en este momento estamos trabajando a través de la plataforma Zoom y les estoy dando por WhatsApp, les he estado enviando las unidades. Así que no se guíen por lo que está en el... Más allá de que el apunte de óptica puede estar con otra unidad dentro del campus y que lo que yo estoy mostrando ahora no tenga relación con lo que está en la... Pero es válida, la unidad es válida, como lo es válido estudiarlo por cualquier bibliografía. Yo no voy a cambiar la ley de Snell, por ejemplo. La ley de Snell es la misma que está en el campus, la misma que estoy dando ahora y la que está en cualquiera de las bibliografías. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, lo que decía que le voy a copiar acá, como les dije en el chat, esta dirección para Profe, que ¿qué nos puede pasar ese Word? este Word no está hecho para que lo tengan en este momento a disponibilidad, no está corregido. En cuanto se corrija, lo van a disponer, no tengo problema. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Bueno, sí lo van a tener, no hay problema. Ahí les copié una dirección que es la que, haciéndole clic, veamos si esta dirección para que ustedes puedan ingresar y ver una animación. ¿La copiaron? No, profe, a mí no me llegó. Está puesta en A mí ¿En el el tampoco. chat. No me Ahí. llegó el chat. Ahí llegó. Ahora sí. Bueno, cópienla a esa dirección. ¿Están viendo un video ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, se alcanzó a distinguir el video. De todas formas, tienen ustedes
el link para poder verlo detenidamente y cómo es la formación de imágenes. ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. Sí, profe. profe. Bueno, vamos a... ¿alcanzan a ver ahí el pizarrón? Ahí ven el pizarrón en forma Sí, profe, ahí sí se ve. completa. Bueno, vamos a ver ahora la parte analítica. Espere que encuentre el... vamos a ver de qué manera encontramos las ecuaciones que rige, la ecuación que rige la construcción de lentes. Y para ello vamos a recordar que el índice de refracción está dado por ¿qué ecuación? A ver, es la relación entre ¿qué? Entre la velocidad de la luz y la velocidad de un objeto. La velocidad de la La luz y velocidad material. y la velocidad en la que se desplaza el rayo en una interfaz, ¿no es cierto? Si esta es la interfaz y este es el medio 1 y este es el medio 2, ¿no es cierto? Recordemos que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción y tenemos la normal y el ángulo, por ejemplo, de el ángulo de refracción, según cómo sea la relación entre los índices, ¿no es cierto? A partir de ahí podemos decir o hemos expresado que el N21, por ejemplo, el índice de refracción está dado como B1 sobre B2, ¿sí? Profe, Igual... eso no se ve en la Lo de arriba no pantalla. se ve. O sea, lo de arriba. Lo que está Bueno, escribiendo. ahí, bueno, lo colocamos aquí abajo. El N21, el índice de refracción entre los medios, es B1 sobre B2 y también es igual a N2 sobre N1, la relación entre los índices. ¿Se ve ahí? Sí, ahí Sí, sí se ahí ve está todo. mejor. Bueno, entonces, a partir de las gráficas que nosotros hemos ido desarrollando de los espejos, la relación entre el ángulo y los índices, llegamos a la ley de Snell, que es N1, ¿no es cierto? El medio, o si lo colocamos como el índice NI por el seno de alfa i es igual a NR por el seno de alfa R. Esa es la ley de Snell que nos permite encontrar la relación entre los índices y los ángulos de incidencia y refracción. Y hay un caso particular que se denomina el ángulo, ¿cuál? ¿Qué ángulo? ¿Cómo se llama? Ángulo límite. Límite. El ángulo límite. Y ese ángulo límite, por ejemplo, el seno del ángulo límite está dada por una relación entre el índice de el NI sobre el NR. Hasta ahí es donde nosotros analíticamente desarrollamos la parte teórica nada más en cuanto a ecuaciones. Lo que vamos a ver ahora es a través de unas gráficas. Yo voy a tratar de hacerla lo más prolija posible, a pesar de que no soy un buen dibujante, pero les voy a dar el tiempo que ustedes vayan copiando y si no entienden algo sobre la gráfica, me vayan preguntando. Vamos a tomar ahora un espejo cóncavo y vamos a definir lo que se denomina el aumento de una lente. ¿Sí? Esto puedo borrar, esto ha sido un pequeño repaso. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a tomar una lente. ¿De qué tipo es esta lente? Acá tengo el vértice, ¿sí? El vértice. Vamos a tomar
un objeto, ¿sí? A ese objeto le voy a llamar la distancia que tiene, o sea, su longitud a su O, y vamos a proceder al trazado de los rayos. El primer rayo que voy a tomar es el rayo que pasa por el extremo y choca en el vértice. Este rayo se va a reflejar como. Este tiene un ángulo tita su i, incide. ¿Y cómo se refleja? Con el mismo ángulo de incidencia. Con el mismo ángulo de incidencia. Vamos a hacer este es el. Entonces este ángulo que nos queda ahí le vamos a llamar tita, ¿cuánto? Tita sub r, el ángulo de refracción. Y recordemos que los elementos de en un sistema óptico habíamos llamado el vértice, nos quedaría determinar cuál es el centro de curvatura. Por ejemplo, supongamos que este punto sea el centro de curvatura, y a la mitad, ¿quién tendríamos? El foco. El foco. ¿Está bien? Entonces, el otro rayo que podemos tomar es el rayo que pasa por, ¿dónde? Por el centro de curvatura. Ese rayo que pasa por el centro de curvatura. Ese se va a reflejar por sí mismo. Vamos a prolongar el espejo, me salió corto el espejo. Se refleja sobre sí mismo. Incide y se refleja sobre sí mismo. ¿Y qué es lo que me determina? Un punto en donde yo voy a dibujar ¿qué? Este punto de intersección entre el rayo incidente y este es el rayo reflejado. Ese punto determina ¿qué? Imagen. La imagen. Entonces ahora vamos a llamar desde este punto, desde el vértice hasta este punto que está acá, esto es una distancia objeto. Y esta distancia que está acá, le vamos a llamar distancia imagen. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Han copiado? Yo el último rayo no le entendí. ¿Quién habla? Elías Miula. ¿Usted estudió lo de la clase anterior? No, es que no estuve. No tenía Bueno, internet. Entonces consiga el apunte y estudie qué características tienen los rayos. Ok. En la clase anterior marcamos con 4 colores, rojo, verde, azul y negro, las características que tienen los rayos. Una de las características es que el rayo que pasa por el centro de curvatura y llega al espejo se refleja sobre sí mismo. Ya les dije, mientras ustedes no estudien las características de los rayos, no van a poder hacer la confección gráfica de las imágenes. Y estos problemas se resuelven en forma gráfica y analítica. Y esto lo digo en general, el que no se pueda o no haya podido participar de la clase anterior debe conseguir dentro de la semana la clase que se ha dado. Si no, no van a entender, no van a poder ir avanzando. Y va a llegar el momento en que se va a tomar el parcial teórico y no pueden decir yo no vine a tal clase, por eso no lo rindo o no lo sé. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, entonces, habiendo determinado cuál es la imagen, a esta nos quedaría llamarle, así como hemos llamado esta AO, a esta distancia
lo que tiene la imagen le voy a llamar A sub I. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer una consideración entre triángulos. Este triángulo que está acá, lo voy a comparar con este otro que está acá. O sea, los voy a, para no trabajar sobre el dibujo, los voy a considerar así. Este es un triángulo, donde este es la distancia AO, esta es la distancia DO, este es el ángulo θ sub I, este es un ángulo recto, el que está formado acá, un ángulo recto. Y el otro triángulo que está acá sería la distancia, este sería el ángulo θ sub R, esta es la distancia DI, y esta distancia es menos A sub I. ¿Sí? Acá también tengo un triángulo rectángulo. Por ende, si nosotros queremos invertir esto y dibujarlo correctamente para ver la semejanza entre los triángulos, lo dibujamos en forma invertida y decimos, esto va a ser menos A sub I, esta va a ser el ángulo rectángulo, ¿sí? Este va a ser el ángulo θ sub R. Y tenemos dos triángulos que si este ángulo es igual a este ángulo es igual a este ángulo, por semejanza, ángulo, 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 el tercer ángulo que es este, beta, tiene que ser igual a este que está acá. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Sí? No, profe. Entonces, como estos triángulos son semejantes, yo puedo hacer una relación entre sus catetos y decir que D0, perdón, esta es la distancia de I, que D0, la distancia al objeto, este siempre punto es el vértice, ¿no? La distancia D0 es a DI igual con signo negativo a la distancia A sub 0, como A sub 0 es A sub I. ¿Sí? Y esta expresión es la que se denomina aumento, el aumento que tiene la lente. La vamos a escribir acá, porque después la vamos a volver a ocupar. El aumento es D0 es a DI como menos A sub 0 es a A sub I. Esta es la primera expresión que determinamos para ese espejo. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Copiaron? Profe, ¿esto Sí. es solo para lentes? No escuché. Que si esto es solamente para espejos y no para las lentes. Vamos a encontrar la ecuación para las dos. O sea, en este momento, este es el aumento que tiene, estamos hablando de un espejo. ¿Sí? Bueno, gracias. Ahora vamos a encontrar, vamos a realizar lo mismo, pero en este caso fíjense que el objeto está ubicado del centro de curvatura hacia la izquierda. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es tomar otra relación con los rayos para seguir o llegar, mejor dicho, a la ecuación del constructor de lentes o de encontrar las distancias objeto o imagen según plantee el problema como cálculo.
Ustedes avísenme cuando se pueda borrar. ¿Ya han tenido práctica? No, Resolución. profe. ¿Eh? No, todavía no tuvimos ninguna clase. Bueno. ¿Y laboratorio? Y laboratorio sí. Sí, laboratorio sí. ¿Han visto la parte de teoría de errores? Sí. Sí. Bueno. Ya me voy a poner en contacto con el ingeniero Sosa para ver si el viernes le da la primer clase de práctica. Pero ya se puede empezar con óptica. Bueno, ¿puedo borrar? Sí, profe, por mí sí. Sí, por mí también. Sí, profe. Bueno, vamos a ver ahora. Vamos con el mismo espejo. El vértice. Vamos a tratar de dibujarlo. Recuerden que nosotros tenemos el foco y esta distancia del vértice al foco multiplicada por 2 me da Centro de curvatura. el centro de curvatura. Entonces vamos a colocar acá un objeto a su voz, ¿sí? Como venimos haciendo, y vamos a trazar un rayo que vaya paralelo al eje óptico. ¿Cómo se refleja? Va al foco. No, por el foco. Pasa por el foco. Entonces, este rayo que viene siempre de izquierda a derecha se refleja pasando por el foco. Bien. Y el otro que tendríamos que utilizar para encontrar la imagen, ¿cuál sería? El que siempre pasa por ¿dónde? Por el centro de curvatura. El que pasa por el centro de curvatura, bueno, otra vez me quedó corto el espejo. Incide y se refleja sobre sí mismo. ¿Sí? Pero, Y el profe, punto... ¿dos tiene que ¿Cómo? ser? Sí o sí. ¿Cómo? Tiene que ser. No sé quién está hablando, ¿eh? Yo, Leandro. ¿Qué pasa? Que sí o sí esos dos rayos luminosos tienen que ser. ¿Y con cuál otro lo quiere hacer? Puede ser el que pasa por el foco y se refleja paralelo al eje óptico. El que pasa por... El foco. ¿Y por dónde va a pasar la imagen? El que pasa por el foco va a Se venir por refleja acá paralelo. y va a cortarse por ahí. Sí. No habría problema, lo podríamos hacer igual. Yo utilizo los que menos líneas menos líneas en barra en el dibujo, digamos. Pero si bueno, usted quiere ocupar, como dice, el que pasa por el foco se refleja paralelo al eje. Estaríamos en el mismo punto. ¿Sí? Lo que pasa es que para lo que yo necesito trabajar con los triángulos, me incorporaría más líneas que pueden causar error. Pero lo que usted dice está bien, lo podría hacer con eso. ¿Sí? Pero no podría tener los triángulos como quiero para encontrar la relación de semejanza entre los triángulos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces vamos a darle denominación a las distancias. Dijimos que la distancia que hay desde el objeto al vértice es de O. ¿Estamos?
La distancia, perdón, no hicimos o no dibujamos la imagen. La distancia, ¿quién tiene, por favor, el micrófono abierto? Que lo cierre, porque interfieren. Profe, Sí, ¿podría mutear a Cristian Peralta? No se escucha bien. si podría, ¿qué? Si lo podría mutear porque tiene el micrófono encendido. Y no, y que lo apague. Mandaron un mensaje, pero no contesta. Usted creo que lo puede mutear desde el Zoom. A ver, participante, ¿a dónde está? ¿A dónde lo encuentro? Sí, la verdad que no lo encuentro. A ver, vas acá, a ver, vamos a ir así. Ahí se cortó, me parece. Ya lo apago, creo. Sí, ya lo apagó, creo. ¿Ya lo apagó? Bueno. Esta distancia, ¿cuál sería? Distancia, imagen, ¿sí? Distancia, imagen. El centro de curvatura, del centro de curvatura hasta el vértice, este es el radio de curvatura, ¿sí? Entonces ahora vamos a pintar, voy a pintar dos triángulos para trabajar con la semejanza. Este es un triángulo, acá hay un ángulo phi y acá hay un ángulo phi. Este triangulito que está acá con este otro que está acá. ¿Sí? A esta le voy a llamar también A sub I, que es la altura de la imagen. Entonces, este ángulo phi con el ángulo phi, ¿sí? Esos triángulos que tienen ángulo phi, fíjense que es 90 grados y aquí, bueno, tan chiquitito, 90 grados. Son iguales opuestos por el vértice. Esos dos triángulos son semejantes porque tienen un ángulo en común, ¿no es cierto? Opuestos por el vértice. Entonces vamos a dibujar el triángulo AO. Acá vamos a tener así. Este sería el triángulo, el primer triángulo, phi. Esta distancia, ¿cuál sería esta distancia? De 0, ¿sí? ¿Menos quién? Esta distancia chiquitita que está acá. Es de 0 Menos el radio. menos el Centro radio. de curvatura. Menos el radio. De 0 menos el radio. Y el otro triangulito, el que está así, el otro triangulito, perdón, lo vamos a dibujar en forma tal cual lo tenemos, sería así. Este ángulo sería phi. Y esta distancia que está acá, ¿cuál sería? El radio. Si a esta distancia le resto esta de i, ¿qué me queda? Este pedacito que está acá, que sería este. Este sería el radio menos di. Acá 90 grados y aquí 90 grados. ¿Sí? Esa sería la semejanza entre los triángulos. ¿Se entiende? ¿Copiaron? Sí, profe. No, profe, Estoy copiando. Copien. Copien, tranquilo. En el primer apunte que les pasé de óptica, esto está con
con otra nomenclatura. Tal vez acá lo entiendan. Yo lo traté de simplificar para que se entienda bien la deducción de la ecuación. ¿Se ven bien las expresiones o tengo que escribir más grande? Sí, profe, se ve bien. Bueno. ¿Estamos listos? Sí. El dibujo lo Sí. puedo borrar. El dibujo lo puedo borrar. Me voy a quedar con estos dos triangulitos y escribir acá. Voy a ir haciendo la deducción. Sí, profe. Bueno, ¿ustedes entienden la relación de proporción en los triángulos? ¿Qué significa escribir una proporción? O sea, si yo digo A0 es, perdón, esta distancia es ahí. A0 es ahí, como D menos R es AR menos DI. Eso es cuando uno habla de triángulos semejantes, sus catetos son proporcionales. En este caso, estos triángulos son semejantes porque estos ángulos, el ángulo phi, ¿sí? Perdón, phi notita. El ángulo phi es, los triángulos son opuestos, los ángulos son opuestos por el vértice, ¿sí? Entonces, bueno, ¿quién no entiende esa proporción? Va a tener que buscar en la parte de geometría cómo se establecen las proporciones entre los triángulos. Bajo estos triángulos que hemos dicho que son semejantes, yo puedo escribir que A0 es A menos AI, ¿sí? Porque yo tengo esta distancia de imágenes negativa, es igual a ¿quién? A D0 menos R como R menos DI. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, pero fíjense, acá tengo el aumento menos A0 menos AI. Entonces, a esta expresión de proporcionalidad le llamemos 2 y pongamos reemplazando 1 en 2. Entonces, acá en vez de poner A0 sobre menos AI, ¿qué voy a poner? D0 sobre DI es igual a D0 menos R sobre R menos DI. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agrupar este que está dividiendo, pasa al otro miembro, multiplicando. Y voy a agrupar en el primer miembro todo lo que tiene DI y en el segundo miembro todo lo que tiene D0. Entonces va a ser esto que está dividiendo pasa para allá multiplicando. R menos DI sobre DI es igual, esto pasa para allá, entonces me va a quedar D0
menos R sobre D0. ¿Sí? Perdón, este no es así. Este pasa para allá y este pasa para acá. ¿Qué puedo hacer ahora? Distribuir el denominador. Esto es R dividido en DI menos DI sobre DI es igual a D0 sobre D0 menos R sobre D0. ¿Sí? Esto se simplifica y esto se simplifica. Entonces, R sobre DI menos 1 es igual a 1 menos R sobre D0. ¿Y qué hago ahora? R sobre DI, este que está restando, pasa al otro miembro sumando, más R sobre D0 es igual a 1, y este 1 que está restando pasa sumando y es igual a 2. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. ¿Qué puedo hacer acá? ¿Se ve si escribo acá? Sí, sí se ve. Profe, Sí, Voy a sacar factor común R. ¿Factor común de quién? De 1 sobre DI más 1 sobre D0 igual a 2. ¿Sí? Sigo acá para que se pueda ver. Esta R que multiplica la paso al otro miembro dividiendo 1 sobre DI más 1 sobre D0 es igual a 2 sobre R. Pero hay una relación que dice que el radio es 2 veces la distancia focal. ¿Sí? Entonces, en vez de colocar R, voy a colocar 2F. 1 sobre DI más 1 sobre D0 igual a 2 sobre 2F. Igual a 1 sobre F. Entonces, 1 sobre la distancia imagen más 1 sobre la distancia objeto es 1 sobre la distancia o el valor, la distancia focal. Esta es la ecuación con la que ustedes van a tener que trabajar y corroborar la parte gráfica con la analítica. Disculpe, profe, no se ve esa parte de abajo. ¿puede bajar un poco la cámara, profe? A ver si ahí. Perfecto. No tanto, profe. No tanto. Bueno, ahí. Ahí sí. Bueno. ¿Listo? No, profe. Bueno.
¿Ya está? ¿Borro? El último cuadrito no. ¿Cómo te va, Fabiana? Buenas tardes. ¿Qué te pasa que tenés esa voz? Otra más con... Escuché que no se pone repelente. ¿Qué les pasa? ¿Pero el espiral te lo tomás o lo prendés? Bueno, che, Fabiana, yo estoy terminando ya con la parte, ya terminé con la parte de óptica, la ecuación de construcción de lente, espejo. Yo no me puedo comunicar con Gonzalo, no sé, le voy a mandar, no les ha dado, bueno, pero ya ha pasado una semana, ya lleva Gonzalo. Sí, bueno, claro. No, el tema es que yo le pregunté a los chicos y no han tenido nada de práctica con Gonzalo. Y eso no sé, que les mande el práctico y que les ya voy a tratar de comunicarme. O si trata, sí, bueno, sí, sí. No, bueno, escúchame. Ellos ya conocen y tienen el apunte de cómo se trazan los rayos, de cómo es la ecuación del constructor, la ecuación de los espejos, las lentes, tienen todo para resolver los problemas. Así que mientras tengan 2 o 3 problemas resueltos, yo ahora les voy a dictar uno para que lo vayan haciendo y ya mandarles entonces la guía, por favor. Y ya veo de, bueno, dale. Listo, que te mejores, que andes bien. No, yo estoy encerrado, no me muevo. No, yo no me puedo mover. Acá la que sale es mi señor y yo por el tema de la diabetes estoy encerrado acá no asomo ni la nariz. Y de la fábrica trabajo de 8 a 1:30, 2 de la tarde, por teletrabajo, sí, así es como nos siguen, digamos, seguimos el avance de todas las funciones de la fábrica. Así que bueno, espero entonces se las mandas vos la guía. Bueno, que sigas bien, cualquier cosa hablamos. Dale, un beso. Bueno, Dios quiera que no sea, nos hablamos. Cuídate. Un beso, chao, chao. Bueno.
Ya escucharon la conversación. ¿Ya se puede borrar? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ya les van a mandar la guía. Ya voy a tratar, Gonzalo no me contesta. No sé, dice que la característica está congestionada, no sé qué diablo pasa. Ya voy a ver. De todas maneras, Fabiana les va a pasar a ustedes la guía de práctico, que es la misma que tienen para electromecánica, civil, y con eso vayan haciendo los ejercicios y completaríamos, pueden consultar, dado que viene este fin de semana que es feriado. Nosotros en los feriados hemos seguido dando clases, no sé cómo, ya voy a ver de comunicarme con Gonzalo, a ver si les va a poder dar clase el viernes, cuál es su situación. En cuanto a él, le habían declarado que tenía dengue, pero ya habiendo pasado una semana, estando en la casa, considero que si uno se siente más o menos, puede, mientras no esté con fiebre, se puede avanzar con el dictado de la clase. Profe, yo me quedé clavado en el práctico porque usted nos dijo de que los temas que no entendamos los tenemos que arreglar con él, pero me quedé en la respuesta 3 porque no entiendo cómo hacerlo y no puedo avanzar. ¿Qué respuesta 3? Yo no di ningún práctico. Es un práctico que teníamos desde la primera clase, que tuvimos una sola clase con él que fue en la introducción y nos dejó un archivito que era un práctico. No me acuerdo si son 8 o 7 preguntas. ¿Pero de qué? No sé, mientras no sepa qué es el Era, práctico. era el tema de óptica. Está bien, pero ¿a qué se refiere? Pásenmelo el práctico para saber, yo no sé lo que hay. Ahí se lo paso, ahí se lo paso. Pásenmelo por correo, lo veo y lo analizo, lo resuelvo y después las consultas las podemos hacer, pero mientras no sepa lo que les ha dado, la idea de los prácticos es que siempre les den un práctico y les resuelvan a ustedes los ejercicios tipo para que después puedan aplicar al resto y resolver los problemas que estén en la guía. Pásenmelo por correo electrónico al práctico y yo lo veo y en la próxima hacemos la consulta. ¿Me puede decir su mail, profe? ¿O me lo Rubén, anota ahí en el chat? a ver. Em, Vamos a hacer lo siguiente. Mándenlo acá. DPTO. Punto facultad. La Rioja. Punto. Aguántenme un segundito.
Ahí tienen la dirección del departamento. ¿Se ve? Sí, profe, le mando. Bueno. Bueno, les voy a dictar un ejercicio típico para que ustedes puedan resolverlo como a modo de ejercitación. Recuerden que en el apunte pueden, o en la bibliografía pueden encontrar nomenclaturas distintas, por ejemplo, las distancias se pueden estar tomadas como S, la distancia objeto, las distancias a la imagen S', la distancia al foco con F, la distancia al foco virtual F', o sea, con el supraíndice prima, se indica todo lo que son las distancias a las imágenes o al foco virtual. ¿Sí? O sea, las expresiones son las mismas, cambiaría solamente la denominación de las imágenes. Entonces, lo que les voy a dar ahora es un dato de un ejercicio. Sería como dato la altura del objeto, 8 centímetros. Para un espejo cóncavo, ¿no? La ubicación está a 60 centímetros del vértice. ¿Podría repetir, profe? La altura del objeto es de 8 centímetros. La ubicación del objeto está a 60 centímetros del vértice. ¿Dijo espejo cóncavo, profe? Espejo cóncavo. Y la distancia focal, 20 centímetros. Entonces, encuentren la imagen. Y las características que tiene la imagen, la tienen que caracterizar. Y ya como no han terminado con toda la parte práctica, ya la próxima clase seguiríamos con la parte de elasticidad. O sea, vamos a seguir en el orden que tiene el programa, el nuevo programa, o sea, de no desarrollar nada que involucre el cálculo. O sea, que tenga derivadas, que tenga nada del uso del análisis matemático, porque ustedes no han avanzado todavía. No sé por dónde van, qué es lo que han visto de análisis matemático. Entonces, la Análisis próxima... matemático, vamos. Límite. Todavía no llegamos a funciones. Todavía no llegan a funciones, o sea que el límite es menos que menos. Estamos en conjunto recién. Conjunto, bueno. Entonces, claro, hay cosas que a mí me van limitando para poder avanzar. Entonces, vamos a dejar acá todo cerrado lo de óptica, esperando que tengan, si Dios quiere, no sé si este viernes irá a dar clase Sosa, y el lunes próximo yo voy a empezar ya con la próxima unidad, que es la parte de elasticidad. ¿Sería la unidad número 3? No, la unidad número... Sí, a ver. Esperen un poquito que me remita al... La unidad número 1 es unidades, cantidades físicas y vectores. Esto lo han visto. ¿Se está viendo la pantalla? No, profe. No, El profe. programa. A ver, ahora lo La voy a unidad ver. 3 no es equilibrio y elasticidad. Momento. Ahí.
Sí. Bueno, la unidad 1, eso se lo dio todo, esto lo vimos ya como repaso del ingreso, y toda la parte de teoría de propagación de errores se lo debe haber dado Fabiana en el Sí. laboratorio. La unidad 2 hemos visto todo lo que es la naturaleza de la luz, refracción, imágenes, espejo, y terminamos con la ecuación de fabricante de lente divergente, ¿está bien? Y la unidad número 3, como bien dijo alguno por ahí, vamos a empezar todo con las condiciones de equilibrio, que algo ya vimos en el curso de ingreso, y vamos a ver toda la parte del centro de gravedad, localización, bueno, todo lo que son los esfuerzos de compresión, tracción y la ley de Hooke fundamentalmente, para, por ejemplo, para un sistema masa-resorte, que es una unidad pequeña, para poder ir avanzando en el orden que tiene el programa. ¿Sí? Y bueno, veré yo en el transcurso de la semana de este apunte aparte, es un borrador que yo hice para ir dando las clases con imágenes, lo corrijo, porque por ahí pasárselo así en bruto sin haberlo analizado no se los quisiera pasar, y veo en el transcurso de la semana ponérselo a través de WhatsApp al apunte, se los envío en PDF. ¿Estamos? Ok, Sí, profe. profe. Bueno, y Fabiana también se va a poner, si logro que me mande ejercicios, todo de esta parte de óptica, lo que ella tenga me lo va a mandar y se los voy a compartir también. Bueno, dejamos ahí, que tengan unas felices Pascuas, cuídense y si Dios quiere nos vemos el próximo lunes. Bueno, muchísimas gracias, profe. Bueno, profe. Gracias. Chao, profe. buenas noches. Que me vean. Muchas gracias, profe. Igual. Chao, chao, profe. Chao, chao.